Muy buenas tardes a todos, siendo las 6 en punto, las 6 p.m. en punto del día de hoy, 15 de abril de 2023. Vamos a iniciar la ayudantía número 4, que es la última ayudantía a lo que vendría a ser la prueba, que es el día lunes. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es varios ejercicios de distintos contenidos, ¿ya? Que se vieron para la prueba número 1 y vamos a ir resolviéndolos paso a paso para poder más o menos ir viendo cómo es que ustedes tienen que resolver en la prueba, ¿ya? Vamos a ver ejercicios de toda la materia, ¿ya? Y para hacer uso del tiempo entonces, y en honor al tiempo, vamos a empezar nomás, ¿ya? Ya me coloqué a grabar, así que cuando termine la sesión, igual voy a hacer llegar la grabación. Los objetivos también tienen que ver con reforzar los contenidos, presentar los ejercicios propuestos y resolver las dudas, ¿ya? No es más allá de eso. Así que vamos a ver ejercicios desde lo que es el análisis dimensional hasta lo que vendría a ser cinemática, movimiento circular y movimiento parabólico, ya que tiene que ver con el lanzamiento de proyectiles. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? El primer ejercicio es un ejercicio de análisis dimensional, en el cual lo que nosotros tenemos que hacer es, a partir del enunciado, proponer la ecuación y luego de eso hacer el análisis dimensional, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen lo siguiente: suponga que la aceleración A, ¿ya? Aceleración que se representa con la letra A, de una partícula que se mueve con rapidez uniforme v en un círculo de radio r es proporcional a alguna potencia de r, ¿ya? Y a alguna potencia de v, por decir v a la n. Nos piden determinar los valores de n y m y escribir la forma más simple de una ecuación para la aceleración, ¿ya? Es decir, lo que nos están diciendo, en el fondo, es que la ecuación para poder obtener la aceleración de una partícula que se mueve en un radio determinado viene dado por la multiplicación de ese radio a una potencia enésima y de también una potencia de v. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es saber formular la ecuación. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos formular la ecuación de, en este caso, aceleración? La aceleración entonces va a variar en función de la velocidad y en función del radio. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la pizarra para poder ver cómo resolverlo. Entonces lo primero que se tiene que hacer es intentar traducir la expresión. Dicen que la aceleración de una partícula que se mueve con rapidez uniforme en un círculo, ¿ya? En un movimiento circular, nos dicen que su rapidez es v y que también tiene un radio y una aceleración. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que esa aceleración es producto de ¿qué cosa? De alguna potencia de r, ¿ya? Entonces sería r elevado a n y también v elevado a n, ¿ya? Porque es también de la rapidez que lleva, v elevado a n, a m. Acá este es un r, se parece mucho a mi v, pero en el fondo lo voy a marcar un poco más para que se haga la diferencia. R elevado a n por v elevado a m. ¿Qué es lo que nos decían? Que entonces esta partícula tiene una aceleración, esta partícula se mueve en un círculo de radio r y es proporcional a alguna potencia de r y alguna potencia de v, ¿ya? Pero lo que vamos a tener que hacer ahora es multiplicarlo por alguna constante k, ¿ya? Eso porque no sabemos cuáles son los valores a los cuales responden las constantes y las variables enésimas. Entonces vamos a multiplicarlo por una constante k, que puede ser cualquier número entero. Entonces tenemos la ecuación que representa al movimiento de esta
partícula que se mueve en círculo, ¿ya? Entonces la aceleración de esta partícula viene dada por multiplicar el radio que tiene esta partícula a la n por la velocidad que tiene a la m, ¿ya? Para diferenciar que n y m podrían ser distintos, por eso es que se coloca n y m. Son potencias, pero no se sabe cuál es el valor de esas potencias. Podría ser el radio elevado a 1, a 2, a 3, etc. Y luego también lo multiplicamos por una constante k, ¿ya? Entonces, lo que nos piden es determinar los valores de n y m, ¿ya? Y también nos piden determinar eh, una ecuación lo más simple posible para la aceleración, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir sacando los corchetes de la ecuación. Es decir, nuestra ecuación es, bueno, la tenemos ahí, A es igual a R elevado a N por V elevado a N y por K. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el corchete de los valores. El corchete de A va a ser igual al corchete de R elevado a N por el corchete de V elevado a K, ¿ya? No le vamos a sacar corchete acá, este es M, perdón, el que está en el exponente, pero no le vamos a sacar corchete acá porque es un valor numérico, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, la aceleración ya sabemos que por definición es cuánto cambia la velocidad dividido el tiempo. Por unidad de tiempo, cuánto cambia la velocidad, ¿ya? Y a su vez la velocidad es cuánto cambia la distancia que se recorre en el tiempo. Entonces eso nos va a quedar como distancia dividido tiempo y dividido tiempo. Eso es lo mismo que decir distancia dividido tiempo y dividido 1. Entonces multiplicamos cruzado, nos va a quedar d por 1 que va a ser d y t por t que va a ser t cuadrado. Entonces la aceleración es lo mismo que decir distancia dividido tiempo cuadrado, pero en términos del corchete, ¿ya? La distancia es igual a una medida de longitud y el tiempo es obviamente de tiempo. Entonces nos va a quedar L dividido T cuadrado, ¿ya? Entonces eso de aquí abajo va a ser L dividido T cuadrado, ¿ya? Y al otro lado tenemos el radio elevado a N, ¿ya? En este caso, lo que vamos a hacer es simplemente colocar el corchete del radio. El radio es una distancia que se mide en metros. Entonces lo que vamos a hacer es decir que el radio también tiene eh, dimensiones de L, pero vamos a colocar L elevado a N, ¿ya? Y multiplicamos también por V elevado a M, ya V es en este caso velocidad y la velocidad ya dijimos que es distancia partido tiempo, por tanto va a ser L dividido T y nuevamente lo vamos a elevar a la potencia M, ¿ya? Entonces ahora simplemente tenemos que empezar a trabajar algebraicamente. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Bueno, L partido T cuadrado por mientras podría quedar tal cual. Simplemente sería L dividido T cuadrado igual a L elevado a N. Y aquí queda L elevado a M dividido T. Entonces lo que podríamos hacer es hacer un proceso de trabajar con los numeradores, que quedaría L elevado a N por L elevado a M dividido T elevado a M. Es decir, esta división de L dividido T la distribuimos en M. Y queda el numerador elevado a M dividido el denominador elevado a M. Entonces, aquí tenemos igual base. Entonces se conserva la base y se suman los exponentes. Y aquí abajito quedaría simplemente T elevado a M. Entonces esto que está acá lo igualamos con lo que está acá. Nos quedaría entonces L dividido T cuadrado es igual a L elevado a N más M
y dividido t elevado a m. Entonces ahora lo que podemos empezar a hacer es algún trabajo algebraico para poder determinar cuáles son los valores que representan n y m. Ya, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Como esto de acá es una ecuación, en ambos lados de la ecuación existe lo mismo, por así decirlo. Entonces, lo que está acá es igual a lo que está acá. Lo que se está dividiendo es igual a lo que se está dividiendo a este otro lado. Eso quiere decir que si L dividido T cuadrado es igual a L dividido N más M, entonces como esto es L elevado a 1, entonces L elevado a 1 va a ser igual a L elevado a N más M. Y ahí simplemente, obviamente como son las mismas bases, simplemente nos va a quedar 1 es igual a N más M. ¿Ya? Y lo mismo pasa con los exponentes. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar, por ejemplo, t cuadrado aquí abajo y aquí está elevado a m. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, simplemente t cuadrado es igual a t elevado a m. Entonces se suprimen las bases y nos va a quedar 2 es igual a m. ¿Ya? Pues ahora simplemente reemplazamos y nos va a quedar 1 es igual a n más m, que es 2. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, despejando, ¿cierto? Que n va a ser igual a 1 menos 2, que va a ser igual a menos 1. Entonces, ¿qué nosotros obtenemos? Bueno, simplemente que m es igual a 2 y que n es igual a menos 1. Y con eso podemos reemplazar en la ecuación original, que era bueno, lo escribí con otro color, la aceleración es igual a una constante k multiplicado por r elevado a n y por v elevado a k. ¿Ya? Así que lo que hacemos es reemplazar, bueno, k queda tal cual, r también queda tal cual porque es el radio, y elevado a menos 1 y multiplicado por v elevado a 2. ¿Ya? Nuevamente el enunciado nos dice algo que es sumamente relevante, y es el hecho de que podamos escribir la forma más simple de una ecuación para la aceleración. Y lo que dijimos en la primera sesión es que no se ve muy muy agradable visualmente que un exponente sea negativo y que esté multiplicando. Entonces, este r cuadrado, este r a la menos 1, perdón, es lo mismo que decir 1 dividido r. Entonces vamos a hacer el reemplazo y nos va a quedar k por v cuadrado dividido r. ¿Ya? Y esta sí es una expresión mucho más prolija para la aceleración de una partícula que describe un movimiento circular. ¿Ya? Entonces esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Ya? Este es un ejercicio de análisis dimensional, a pesar de que el procedimiento matemático no es tan complejo. Sí es importante destacar que eh, el enunciado no entrega la ecuación, entonces lo primero que hay que hacer es traducir la ecuación y después de eso hacer el análisis dimensional, ¿ya? Así que este sería el primer ejercicio, que es netamente análisis dimensional, ¿ya? Entonces vamos a pasar al segundo ejercicio, ¿ya? Y también es un ejercicio de análisis, ¿ya? Lo otro de destacar es que traje 10 ejercicios, ¿ya? Y todos están mezclados, es decir, no hay un orden en particular, sino que simplemente en el sentido en el que yo lo iba añadiendo a la presentación, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejercicio de aceleración centrípeta, que nos preguntan, ¿cuál es la aceleración centrípeta de la Tierra a medida que se mueve en su órbita alrededor del Sol? ¿Ya? Igual hay que destacar que cuando hablamos de movimiento circular, siempre va a haber un componente que es lineal y un componente que es radial, ¿ya? Uno que apunta hacia el centro y otro que apunta hacia afuera de la circunferencia. Pero ahora tenemos que tratar de desglosar esta pregunta. Nos preguntan, ¿cuál es la aceleración centrípeta de la Tierra a medida que se mueve en su órbita alrededor del Sol? ¿Ya? Entonces,
esta pregunta es un poquito más compleja porque nosotros a partir del razonamiento tenemos que llegar a alguna expresión matemática, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la pizarra, ¿ya? Nos preguntan cuál es la aceleración centrípeta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? Bueno, que la Tierra simplemente podría ser vista como un objeto puntual, ¿ya? Y que orbita, por así decirlo, alrededor del Sol, ¿ya? Entonces, lo que nosotros podemos decir que este es un movimiento circular y que por tanto va a existir un radio, ¿ya? Entonces, el radio, esto es un dato que de cultura general, el radio entre la Tierra y el Sol es de, bueno, se podría trabajar en notación científica, pero es de 1.496 por 10 elevado a 11 metros, ¿ya? Entonces, ahora simplemente tenemos que tratar de analizar las ecuaciones, ya si uno ya sabe el radio que hay entre la Tierra y el Sol, simplemente es cosa de buscar la ecuación más adecuada, ¿ya? Entonces, la aceleración centrípeta, si nosotros, bueno, tratamos de definirla, simplemente hace referencia al, a la dirección en la cual cambia la velocidad cuando el objeto va moviéndose alrededor del círculo, ¿ya? Simplemente es un componente de aceleración, solo que es en un círculo, ¿ya? Entonces, la ecuación que representa esa aceleración centrípeta, simplemente es que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado que se lleva dividido el radio, ¿ya? En este caso el radio de la órbita. Pero bueno, suponiendo que la Tierra tiene un cierto volumen, nosotros podríamos decir que la Tierra es, por ejemplo, un círculo, ¿ya? Por tanto, tenemos que tratar de desglosar el volumen de la Tierra, ¿ya? Entonces nosotros podríamos decir que el volumen de perdón, que la velocidad de la Tierra podría ser la, la velocidad que describe la velocidad que describe la partícula, que en este caso es la Tierra. Entonces, como es un círculo, la velocidad, bueno, siempre va a ser distancia sobre tiempo, ¿ya? Pero como es un círculo, la distancia que recorre un círculo es su perímetro, ¿ya? Y el perímetro siempre va a ser el producto de multiplicar dos veces pi por el radio, ¿ya? Entonces ahí lo que nosotros podemos hacer es colocar 2πr dividido t, ¿ya? Pero acá el tiempo va a pasar a ser, por así decirlo, el periodo en el que esto ocurre, ¿ya? Entonces nos va a quedar 2πr dividido t, y esto al cuadrado, y también dividido lo que es el radio, ¿ya? Entonces aquí podemos trabajar un poco más porque podríamos decir ya 2πr dividido t al cuadrado podría ser 2 al cuadrado, que es 4. También podría ser pi cuadrado, r cuadrado, ya que simplemente es elevar cada uno de estos al cuadrado, dividirlo por t al cuadrado y dividirlo por el radio, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, de partida, lo único que se puede eliminar es el radio, ya, porque aquí hay un radio cuadrado y aquí hay un radio, entonces podemos eliminar un radio. Aquí se va el radio y aquí queda radio elevado a 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 4 por pi al cuadrado por el radio, y eso dividido el periodo al cuadrado, ¿ya? Entonces ahora podemos reemplazar, nos quedaría, vamos a bajar un poco. Profe, ese radio no se multiplica. ¿Cómo? ¿El radio no se multiplica?
Es que si te das cuenta, si tú hicieras el análisis, como fracción quedaría 4pi cuadrado r cuadrado dividido t cuadrado dividido el radio dividido 1, ¿ya? Pero una división es, tendríamos que hacer cruzado, pues sería eso dividido esto otro. Entonces nos quedaría 4pi cuadrado r cuadrado por 1 dividido r por t cuadrado. Entonces quedan abajo. Se elimina el r y queda un r, ¿ya? Es porque como es una fracción, la fracción se multiplica cruzado, entonces el r queda abajo, ya entonces se estarían dividiendo. Entonces ahí, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, reemplazar. Nos quedaría 4 por pi cuadrado. Ya dijimos que el radio más arriba dijimos que era 1.496 por 10 elevado a 11 metros. Entonces nos quedaría 1.496 por 10 elevado a 11 metros. Y eso lo tendríamos que dividir por el periodo en lo que esto ocurre, ¿ya? Que nos dicen que es la aceleración de la Tierra alrededor del Sol, ¿ya? Y el periodo de rotación es de un año, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos colocar? Bueno, un año, como es t cuadrado, ¿cierto? Es al cuadrado, ¿ya? Pero hay un problema, que el año no es una unidad conveniente para trabajar en física. Entonces, este año lo tenemos que traspasar a, por así decirlo, a segundo. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, un año tiene 365 días. Cada día tiene 24 horas. Cada hora tiene 60 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, si multiplicamos 60 por 60 por 24 y por 365, nos va a dar el número de segundos que tiene un año, ¿ya? Entonces hacemos la conversión de unidades, ¿ya? Arriba, como aquí hay año cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí también tiene que pasar lo mismo, es decir, tienen que haber años cuadrados aquí arriba, año al cuadrado, para que se eliminen los años, ¿cierto? Pero tenemos que colocar el equivalente de los segundos que tiene un año, que es la multiplicación de 365 por 24 por 60 y por 60, y eso elevarlo al cuadrado, ¿ya? El valor de los segundos que tiene un año es de 3.156 por 10 elevado a 7 segundos, ¿ya? Bueno, y eso también tiene que elevarse al cuadrado, ¿ya? Y si nosotros hacemos toda esta operación de 4pi cuadrado por 1.496 por 10 elevado a 11 metros y dividido 3.156 por 10 elevado a 7 elevado a 2, nos va a dar un resultado. Pero antes podemos descomponer, ¿ya? Trabajar con las propiedades que tiene la notación científica. Es 4pi cuadrado entonces por 1.496 por 10 elevado a 11, ¿cierto? Y eso dividido 3.156 por 10 elevado a 7 elevado a 2, que sería 10 elevado a 14, porque 7 por 2, 14. Entonces ahora, por propiedades de la, ¿cómo que se llama? De la notación científica, podemos solamente dividir los valores y las potencias reducirlas, ¿ya? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 10 elevado a 11 dividido 10 elevado a 14. Se mantiene la base y se restan los exponentes. 11 menos 14 es menos 3, ¿ya? Entonces ahora simplemente multiplicamos 4pi cuadrado por 1.496 dividido en 3.156 y todo eso lo multiplicamos por 10 elevado a menos 3, ¿ya? Ese resultado da 5.93 por 10 elevado a menos 3
metros dividido por segundo cuadrado, ¿ya? Entonces la aceleración centrípeta, ya, del movimiento de la Tierra a medida que orbita alrededor del Sol, esa aceleración centrípeta es de 5,93 por 10 elevado a la menos 3 metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Entonces el procedimiento que se tiene acá no es tan complejo porque lo que se tiene que hacer teniendo el radio, que es un dato general, el radio que hay entre la Tierra y el Sol cuando se orbita, simplemente reemplazamos en lo que viene a ser la ecuación de la aceleración centrípeta, ya que la aceleración centrípeta siempre va a ser la velocidad que lleva la partícula que se mueve en círculo dividido el radio, ¿ya? Solo que esa velocidad, como es un círculo, bueno, es distancia partido tiempo, pero la distancia es el perímetro de un círculo, ya que es el 2πr, el arco que recorre, digamos, dividido t y eso dividido r, ¿ya? Y el resto simplemente fue reemplazar y trabajar con lo que es la notación científica, ¿ya? Igual este ejercicio tiene harto manejo algebraico, eso es como lo más relevante, ¿ya? Entonces, en términos de lo que hemos visto, tenemos que cuando una partícula se mueve en círculos, ¿ya? Hay un componente que es tangencial y hay un componente que es radial, ¿ya? La aceleración tangencial es la aceleración que apunta hacia afuera de la circunferencia y la aceleración radial es la aceleración que apunta hacia el radio de la circunferencia. Y la aceleración que tiene la partícula, ¿ya? Tiene estos dos componentes, tiene un componente radial y tiene un componente tangencial en cualquier punto de su ruta, ¿ya? En cualquier punto de Profe, su movimiento, ¿sí? ¿cómo era la anterior? Porque además creo que me fijé que no era 3,156 a 3,153. A ver, vamos a ver. 3 puntos, ¿en dónde? Lo de la multiplicación que parece que se le pasó que en vez de venía un 3 y luego un 6. Puede ser, ¿dónde dices tú? Lo del año, Acá. sí. ¿Tú lo hiciste también? Sí, o sea, sí lo iba avanzando, pero lo que me di cuenta es que usted lo hizo al tiro con el 10 elevado a 14, ¿cierto? ¿O no? Sí, o sea, aquí abajo lo expliqué, pues 10 elevado a 14. Es que igual se tiene que elevar, supongo que el otro número, ¿cierto? Eh, También, sí, también, tienes toda la razón. Yo acá lo coloqué como, por así decirlo, simplificado solamente, ¿ya? Pero sí, por temas de tiempo no mostré todo el procedimiento, pero también, pues si es todo este número al cuadrado. Y el resultado sí tiene que dar lo que dije ahí, porque es 5,93 por 10 elevado a menos 3 metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Ya. Bueno, y lo que les decía, cuando hay un movimiento circular, este movimiento tiene un componente que es tangencial y un componente que es radial. Porque a medida que se mueve en círculo, lo que va pasando es que hay un componente, como el vector tiene un componente X y un componente Y, en realidad lo que pasa es que hay un componente que apunta hacia el radio y uno que apunta hacia afuera del círculo, ¿ya? Ahora vamos a ver otro ejercicio donde también se aplica lo que es el movimiento circular, pero ya con el análisis que se hace de todos los componentes que hay, ¿ya? ¿Qué nos dicen? Que el automóvil muestra una aceleración constante de 0,300 metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Este automóvil entonces acelera a 0,300 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué nos dicen? Que es paralelo a la autopista, ¿ya? El automóvil pasa sobre una elevación del camino, tal como se muestra en la imagen, ¿ya? Hay una elevación que podría decirse que es un semicírculo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, lo alto de la elevación tiene una forma de círculo cuyo radio ya es de 500 metros, ¿ya? Y bueno, es una gran elevación entonces. En el momento en que el automóvil está en lo alto de la elevación, su vector velocidad es horizontal, ¿ya? Y tiene una magnitud de 6 metros sobre segundo, es decir, justo cuando está en el punto más alto de esta elevación, entonces tiene una velocidad de 6 metros por segundo. Eso quiere decir,
Entonces nos pregunta cuál es la magnitud y dirección del vector aceleración, ¿ya? En el fondo nos dicen, para este instante, encontremos la aceleración total, ¿ya? Que tiene el vehículo. Entonces lo que vamos a hacer es llevar el ejercicio hacia la pizarra, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos el ejercicio. Como dato tenemos que su aceleración es de 0.300 metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Y bueno, también tenemos que el radio de la elevación es de, en este caso, 500 metros y que tiene además una velocidad justo en el punto más alto de 6.00 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan por la aceleración total, ¿ya? Y justamente la imagen que yo les mostré recién tiene una justificación, no es porque sí colocarla, sino porque cuando un objeto se mueve en círculo, lo que ocurre es que la aceleración que tiene, o la aceleración total, tiene un componente, ¿cierto?, que es tangencial, que apunta hacia afuera, y tiene un componente que es radial, ¿ya? Entonces, es importante entender que como el enunciado nos dice la aceleración total, quiere decir que tenemos que conseguir el componente radial y el componente tangencial, ¿ya? Porque eso es la aceleración total. Entonces, analizando el ejercicio, ya nos dan, por así decirlo, nos dan una aceleración, o sea, nos dan una velocidad, ¿cierto? O sea, nos dan una aceleración que es de 0.300, ¿ya? Y esa aceleración es una aceleración que lleva previo a moverse en círculo. Entonces, tiene todo el sentido que esa aceleración de 0.300 en realidad sea la aceleración tangencial, ¿ya? Porque apunta hacia el centro del círculo, perdón, hacia fuera del círculo. Entonces, lo que a nosotros nos faltaría encontrar es entonces la aceleración radial, la que apunta hacia el radio del círculo, ¿ya? Y para eso la aceleración radial tiene una expresión que vendría a ser menos v cuadrado dividido el radio, ¿ya? Entonces tenemos la suerte de que tenemos la velocidad justamente cuando está en el punto más alto, que vendría a ser 6.00 metros sobre segundo, ¿cierto? Y eso lo elevamos al cuadrado y dividido entre 500, ya que es el radio del círculo. Se preguntarán por qué, por ejemplo, coloco negativo lo que es la expresión. Bueno, si hiciéramos el diagrama de cuerpo que tiene este auto, esta es el semicírculo, que vendría a ser básicamente la elevación. Entonces el auto está justo acá. Entonces, como una aceleración radial, apunta hacia el radio, que vendría a ser hacia abajo, con sentido negativo. Por eso que acá lleva un menos, ¿ya? Bueno, si hacemos esta operación, nos va a quedar que la aceleración radial va a ser igual a menos 0.072 metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿de dónde saca usted, o sea, de dónde sacó de que la aceleración radial es igual a velocidad al cuadrado partido en radio? ¿Eso es la fórmula De, o...? es una fórmula, efectivamente, Ah, ¿ya? Sí, esa es una fórmula que, bueno,
se maneja dentro de lo que es el curso, ¿ya? Ya, gracias. Entonces nos da que la aceleración radial es igual a menos 0.072 metros sobre segundo cuadrado. Y ahora, si analizamos el Profe. gráfico que recién les mostré, Profe, ¿ya? ¿Sí? la aceleración radial la tomamos como aceleración centrípeta, pero negativa porque va hacia abajo, ¿cierto? Efectivamente, porque el vehículo está acá y el radio apunta hacia acá. Entonces, efectivamente, si hiciéramos un diagrama, el radio está hacia abajo, entonces le colocamos un signo negativo, ¿ya? Ya. Entonces Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Cómo? Usamos la misma fórmula que aceleración centrípeta. Es lo mismo en el fondo, es como un sinónimo, ¿ya? Ya. Ok. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un vector, el vector aceleración, que ese vector aceleración tiene un componente radial y un componente tangencial. Entonces tenemos que aplicar lo que es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Aquí tenemos la aceleración, aquí tenemos el componente tangencial y aquí el componente radial. Entonces, si tuviéramos la aceleración acá, lo mismo es que acá sea el componente tangencial y el componente radial acá. Entonces, el módulo de un vector, ¿ya? Es la raíz cuadrada de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de sus componentes, es decir, aceleración tangencial al cuadrado más aceleración radial al cuadrado, ¿ya? Igual que cuando tenemos un vector, por ejemplo, 2,5, ¿ya? Un vector como ese. Va a ser la raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Aquí es lo mismo, ¿ya? Solo que el vector aceleración tiene un componente que es radial y un componente que es tangencial, ¿ya? Que nosotros lo podríamos trabajar como, bueno, el vector aceleración total vendría a ser el vector, en este caso, menos 0.072, que es I, ¿cierto? Más el 0.300j, ya que es lo mismo que decir coma, la I y la j, ¿ya? Pero simplemente lo que hacemos en el fondo es elevarlo al cuadrado, ¿ya? Así que simplemente sería que la aceleración total va a ser la raíz cuadrada ¿de qué? De 0.300 al cuadrado más menos 0.072 al cuadrado, ¿ya? Y si hacemos esa representación, ¿cierto? O sea, ese cálculo, a lo que vamos a llegar es a 0.309 metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Que en el fondo vendría a ser la aceleración total que presenta el vehículo, ¿ya? ¿Ya? Entonces nos preguntan cuál es la magnitud y dirección del vector aceleración, ¿ya? Entonces nosotros ahora lo que tenemos es la magnitud, ¿ya? La magnitud es el valor. La magnitud es cuán grande o cuán pequeño es un número, en este caso va a ser el valor absoluto, o raíz cuadrada, por tanto siempre va a ser positivo, de 0.309. Pero recordemos que un vector, para poder ser vector, a diferencia de una magnitud escalar, aparte del módulo, tiene que tener una dirección, de ahí un sentido. Y la dirección en este caso viene dada por el ángulo, ¿ya? Entonces nosotros tendríamos que calcular el ángulo el ángulo de inclinación, ¿ya? Pero simplemente el ángulo viene dado por, en este caso, es bueno, la tangente en este caso, la tangente del ángulo va a ser igual a el componente radial dividido el componente tangencial, ¿ya? La aceleración radial dividido la aceleración tangencial. Así que simplemente despejando la tangente, obviamente la función contraria a la tangente es la arcotangente, o no, perdón, la tangente a la menos 1, que creo que no es lo mismo. Entonces, tangente a la menos 1 del ángulo phi va a ser igual a no, perdón, la tangente a la menos 1 en este caso,
la tangente a la menos 1 de la aceleración radial dividido la aceleración tangencial, ahí sí, va a ser igual al ángulo phi, ¿ya? Entonces ahora tendríamos que sacar con la calculadora la función tangente a la menos 1 de, en este caso, menos 0.072 dividido 0.300, ¿ya? Lo voy a escribir acá igual. Sería tangente a la menos 1 de menos 0.072 dividido entre 0.300, ¿ya? Esto es metro dividido segundo cuadrado y metro dividido segundo cuadrado. Entonces ahí se eliminan la unidad y nos queda adimensional. ¿Esto qué nos va a dar? Menos 13,5 grados, ¿ya? Entonces esa es la dirección de la fuerza, es decir, perdón, de la aceleración. La aceleración total es de 0.309 metros por segundo cuadrado, que es el módulo o magnitud, a una inclinación de menos 13,5 grados, ¿ya? Entonces, este es un ejercicio donde también se aplica lo que es el movimiento circular, el cálculo de la aceleración, que tiene un componente radial y un componente tangencial, pero donde también lo aplicamos a un contexto real, que es un vehículo que sube a una inclinación, ¿ya? No sé si hay alguna duda. Si no, pasaríamos al siguiente ejercicio, ¿ya? Consulta, módulo y dirección es lo mismo. El módulo es el tamaño, ¿ya? Y la dirección Y tiene que ver con por ejemplo, no sé si tenemos una partícula que, bueno, se mueve con un vector, ¿ya? El módulo va a decir cuán grande es el vector, ¿ya? Para el caso de una magnitud física que es un vector, por ejemplo, la aceleración. ¿Cuán grande es la aceleración? Que es un número. El módulo siempre es un número, pero la dirección indica en qué eje se moviliza. Por ejemplo, si en el eje X tiene una dirección asociada, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, dirección horizontal, ¿ya? O puede ser dirección vertical. Pero la dirección no es lo mismo que el módulo, si esa es tu pregunta. en este caso, ¿qué sería la magnitud en este caso? Bueno, pues cuando es un vector de dos dimensiones, la magnitud es la aceleración, o la magnitud es la velocidad, o sea, es la variable, o sea, puede ser la aceleración, la velocidad en este caso es la aceleración. Y la dirección, cuando hablamos de un movimiento circular, es netamente el ángulo, ¿ya? El ángulo de inclinación. Ya, gracias. Así que el módulo siempre va a ser un número. Este ejercicio lo vamos a saltar por la sencilla razón de que el análisis que se hace es el mismo que se hizo con el vehículo, ¿ya? Que es poder calcular la aceleración y hacer el modelo, que es lo mismo, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver otro ejercicio, que en este caso también es de movimiento circular, pero ya aplica otras cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, nos dicen que una rueda inicia desde el reposo, ¿ya? Y rota con aceleración angular constante para alcanzar una rapidez angular de 12 radianes por segundo en 3 segundos, ¿ya? Entonces, es una rueda, digamos, como una rueda de vehículo, parte del reposo, es decir, comienza a moverse, y tiene una aceleración angular, ¿ya? Que es alfa, y a medida que acelera, alcanza una rapidez angular que es de 12 radianes por segundo, ¿ya? Y esto ocurre en un tiempo de 3 segundos, ¿ya? Entonces, nos piden saber cuál es esa aceleración, ¿ya? Esa aceleración angular de la rueda. Ya efectivamente comienza el reposo con una cierta aceleración. Esa cierta aceleración le permite alcanzar 12 radianes por segundo en 3 segundos, pero queremos saber cuál es esa aceleración, ¿ya? Vamos a llevar entonces el ejercicio al
a la pizarra. Bueno, entonces inicia desde el reposo. Como inicia desde el reposo, entonces su velocidad angular va a ser igual a 0 radianes sobre segundo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, tiene una rapidez angular final de 12 radianes por segundo. Y además esto ocurre en un lapso de 3 segundos. ¿Ya? Lo primero que podemos decir es que, al igual que ocurre con el movimiento rectilíneo uniforme, que es análogo a lo que es el movimiento circular, las ecuaciones son bastante similares, solo que cambian de lineales a angulares. Eso quiere decir que la rapidez angular final va a ser igual a la rapidez angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. ¿Ya? Entonces, desde este punto de vista, es simplemente reemplazar ya la rapidez angular final nos va a quedar igual a 12, ¿cierto? 12 y la rapidez angular inicial es 0 porque parte del reposo. La aceleración es una incógnita y el tiempo es 3. Entonces simplemente nos va a quedar 12 es igual a 3 alfa. Lo que quiere decir que alfa va a ser igual a 12 tercios. Lo mismo que decir 4. Y en este caso es, al igual que como ocurre en la parte lineal, en vez de metros va a ser radianes, dividido en segundos cuadrados. ¿Ya? Entonces ahora ¿qué tenemos? Bueno, tenemos lo que es la aceleración, ¿ya? Pero ahora queremos encontrar el ángulo en radianes, ¿ya? Y para poder encontrar el ángulo en radianes, lo que vamos a hacer simplemente es calcular el ángulo, que en términos de concepto, el ángulo es lo que se recorre, la distancia que se recorre, ¿ya? Va a ser que teta f, ¿ya? O el ángulo total, va a ser igual al arco inicial o al ángulo inicial, teta 0, más un medio de omega f, o rapidez angular final, más rapidez angular inicial, por el tiempo, ¿ya? Entonces, si nosotros reemplazamos, tenemos el ángulo inicial que va a ser 0, porque parte del reposo, y luego simplemente es un medio de la rapidez angular final, ¿ya? Que ya podemos encontrarla, que es de 12 radianes por segundo, ya la tenemos, más la rapidez angular inicial, que es 0, y por el tiempo que pasaron 3 segundos, entonces nos va a quedar 12 por 3, 36, y eso dividido entre 2, que nos va a dar 18. Ya entonces, ahora que tenemos que en total se recorrieron 18 radianes. Ya entonces el movimiento que es circular tiene muchas semejanzas con lo que viene a ser el movimiento lineal, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de la velocidad que había en un movimiento lineal, era simplemente decir, bueno, velocidad final, ¿cierto? Es igual a velocidad inicial más aceleración lineal por el tiempo. Esta ecuación es muy similar, solo que en vez de velocidad lineal final, es velocidad angular final. En vez de velocidad lineal inicial es
rapidez angular inicial y en vez de aceleración lineal es aceleración tangencial. Por eso es que la comparación que se hace entre un movimiento que es circular y un movimiento que es del tipo lineal es bastante similar, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a partir con otro ejercicio, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, un niño patea una pelota desde el suelo con una rapidez inicial de 10 metros por segundo, ¿ya? Entonces vamos a poner acá. Un niño patea una pelota desde el suelo, ya suponiendo que el niño está por acá, la pelota está por acá, la patea desde el suelo. La velocidad con la cual patea la pelota es de 10.0 metros por segundo a un ángulo de 50 grados respecto de la horizontal, que es el suelo, digamos, de modo que realiza una trayectoria que es parabólica, ¿ya? ¿Ya? Y nos piden encontrar los componentes x e y de la velocidad inicial de la pelota, ¿ya? Es simplemente los componentes y expresar las ecuaciones de movimiento, ¿ya? Entonces, para poder hacer este ejercicio, bueno, es bastante sencillo porque es simplemente tener las ecuaciones. Entonces vamos a llevar el ejercicio a la pizarra, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, el niño patea la pelota desde el suelo a una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, ¿ya? A un ángulo de 50 grados respecto a la horizontal. Entonces podremos colocar el niño por acá, tenemos la pelota y el lanzamiento de la pelota ocurre a una velocidad de 10 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces, lo que se describe, como dice el enunciado, es una parábola, ¿ya? Entonces aquí se produce una parábola y el ángulo con el cual esto ocurre es de 50 grados, ¿ya? El ángulo de inclinación, o el ángulo de elevación más bien. Entonces nos piden determinar cuáles son las ecuaciones, ¿ya? Y para esto hay una ecuación que es de velocidad en x y de velocidad en y, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una velocidad en x y tenemos una velocidad en y, ¿ya? Ahí simplemente va a ser la velocidad inicial por el coseno de alfa y una velocidad por el seno de alfa, ¿ya? Así que simplemente ya tenemos lo que es la velocidad inicial, así que la velocidad en x va a ser simplemente la velocidad que es 10 por el coseno del ángulo que es el coseno de 50 grados. Eso simplemente va a ser el 6.43 metros sobre segundo. Y lo mismo va a pasar con la velocidad en y, que simplemente va a ser 10 por el seno de 50 grados. Eso nos va a quedar entonces en 7.66 metros sobre segundo, ¿ya? Y ahora simplemente nos piden representar lo que son las ecuaciones de movimiento, ¿ya? Que es un movimiento como el que ya conocemos, una ecuación bastante similar que es x es igual a la posición inicial más la velocidad en x por el tiempo, ¿ya? Y bueno, de ahí tendríamos, esta es la ecuación de movimiento de x, donde en este caso tenemos que la velocidad en x es de 6.43, ¿cierto? Como el niño parte del reposo, entonces su quito va a ser 0 y simplemente va a ser que la velocidad en x va a ser 6.43, ¿ya? Entonces nos va a quedar 6.43 por t, que es la ecuación de posición en x.
y luego que tendríamos la ecuación de I, ¿ya? Que ahí sería, ahí un poco más larga, que sería la posición inicial en I, más la velocidad en I por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces ahí simplemente, acá es 0, y la velocidad en I ya es 7.66, así que simplemente va a ser 7.66 por t, y la gravedad es 10 o 9,8, entonces nos va a quedar 9,8 por un medio, que es 4,9 t cuadrado. Esas son las ecuaciones de movimiento. Entonces, para resumir lo que es un movimiento parabólico, es un movimiento que se produce cuando un objeto se moviliza desde el suelo o desde una cierta superficie, y el movimiento que describe en el aire es una parábola, ¿ya? Entonces ahí hay un componente en x y en y, y hay ecuaciones de posición tanto para el eje x como para el eje y, ¿ya? Pero bueno, es básicamente eso, ¿ya? Y luego nos pedían determinar la posición y la velocidad de la pelota en t igual a un segundo, pero en realidad eso no es otra cosa que simplemente reemplazar en x y reemplazar en y lo que vendría a ser el t igual a 1. O sea, si tenemos t igual a 1, acá va a quedar tal cual, pues 6.43 para el caso de x, y para el caso de y aquí se reemplaza por 1. Así que va a ser 7.66 menos 4,9, lo cual va a ser 2,14, ¿ya? Así que simplemente después se tiene un vector, el vector, ¿cierto? Que es xy, vector x, y, donde lo que el profe trabaja, en vez de colocarle coma, le coloca una i con un gorrito arriba y una j con un gorrito arriba. Y quedaría 6.43 con la i con el gorrito, y también el 2,14 con la j. Ya, porque siempre si tenemos un vector x y z, la x vendría a ser itongo o el gorrito arriba, la i va a ser el j, y la k va a ser perdón, la z va a ser el k con un gorrito arriba, ¿ya? Pero en el fondo este es un ejercicio donde simplemente se modela la situación, ¿ya? De hecho, este es un ejercicio que también se trabaja en la clase, pero que es bastante, eh, deja bastante claro cuál es el modelamiento de un movimiento que es parabólico, ¿ya? Y ahora vamos a ver otro ejercicio de análisis de tiro parabólico, digamos. ¿Qué nos dicen? Bueno, el caño de una fuente está inclinado 60 grados sobre la horizontal, ¿ya? Y dice que el agua del caño sale con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, ¿ya? Esto es como las piletas que existen, donde esas piletas tienen agua y van saltando chorros, ¿ya? Básicamente eso, como las piletas que antes habían en el centro de Puerto Montt, donde cada cierta cantidad de segundos iban lanzando chorros de agua. Entonces, uno ya se imaginará que ese chorro de agua en realidad es una parábola, ¿ya? Entonces nos preguntan qué dibujo forma el chorro, cuál es la altura máxima que alcanza el agua, a qué distancia del caño hay que colocar el sumidero. El sumidero es donde está el agua, digamos, la fuente, ¿ya? Y cuál es el módulo de la velocidad del agua cuando ésta cae al sumidero, ¿ya? En el fondo el sumidero es donde el agua cae para volver a reutilizarse, ¿ya? Es como donde el agua llega a caer, ¿ya? Entonces nos preguntan primero qué dibujo tiene, ¿ya? Entonces vamos a llevar el ejercicio a la pizarra, ¿ya? Entonces podríamos decir que hay una fuente donde sale el agua y se van formando ciertos chorros de agua que van generando parábolas, ¿ya?
Entonces, el movimiento obviamente es desde abajo hacia arriba, desde la fuente. Bueno, lo que podríamos decir simplemente es que la pregunta, sin mayor justificación, el dibujo que se forma es una parábola, ¿ya? Es básicamente eso. Sería una parábola y, y ahí estaría la respuesta de la primera parte, ¿ya? ¿Qué otra cosa nos preguntan después? ¿Qué altura máxima alcanza el agua? Bueno, dice que el caño está inclinado 60 grados, ¿ya? Es decir, si tenemos aquí la fuente con un ángulo de 60 grados, se inicia, digamos, lo que es el chorro de agua, ¿ya? Y aparte nos dicen que la velocidad es de 10 metros sobre segundo, ¿ya? Así que ya habíamos dicho, al igual que en el ejercicio anterior, que tenemos un componente que es de velocidad inicial, ¿cierto? En X y de velocidad inicial en Y, ¿ya? Entonces eso va a ser simplemente la velocidad inicial por el coseno del ángulo y la velocidad inicial por el seno del ángulo. Bueno, simplemente va a ser los 10 metros sobre segundo por el coseno de 60. Y los 10 metros por segundo por el seno de 60. Así que eso va a quedar en el coseno de 60 por 10. Ya, el coseno de 60 es un medio, ¿ya? Entonces nos va a quedar 10 por un medio, nos va a quedar 5. Entonces la velocidad inicial en X es igual a 5 metros sobre segundo. Y la velocidad inicial en Y va a ser igual a 10 por el seno de 60, ¿ya? El seno de 60 es raíz de 2 partido por 2, ¿ya? Por 10. Eso va a quedar aproximadamente en 8.67. 8.67, ¿ya? Entonces ahora tenemos el componente... ¿No ¿Sí? sería 66 porque no hay como está al lado de un 0? A mí me dio eso, pero voy a volver a calcular. Vendría a ser la raíz de 2 y multiplicada por 5, Profe, en velocidad inicial de X ¿sí? es 3 o 5. 5, a mí me dio 5. Ah, ya, es que aparecían 3 eso. No, un 5. Vale. Si a mí me dio 8,67. Profe, estamos haciendo la B, ¿cierto? La altura máxima. Sí, pero para poder calcular la altura máxima hay que em, hacer, digamos, este paso previo, ¿ya? Pero sí estamos calculando la altura máxima, ¿ya? Entonces ya calculamos lo que es el componente X y lo que es el componente Y, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué nos queda hacer? Bueno, tenemos los componentes, así que ahora tenemos que aplicar lo que es la ecuación de, en este caso, velocidad, pero para calcular el tiempo, ¿ya? ¿Cuál es el tiempo en el que tarda en conseguirse el punto máximo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una parábola, el punto máximo está acá, pero obviamente para alcanzar ese punto máximo tiene que pasar un cierto periodo de tiempo. Entonces aquí, bueno, podemos hacerlo con el componente y, en este caso, como ya sabemos que el componente y de la velocidad va a ser simplemente la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Entonces, ahora simplemente, como parte del reposo, podría ser, por ejemplo, el... O sea, sería el que acabamos de calcular, 8.67. Profe, Le restamos la gravedad y el tiempo, ¿cierto? Que en este caso
la gravedad es 9,8 y el tiempo es lo que queremos saber, ¿ya? Y en este caso la velocidad en i al despejar el tiempo, digamos, nos va a dar, bueno, la velocidad en i al comienzo, digamos, o sea, no es velocidad inicial, sino que es solo velocidad, nos lleva el 0 acá. La velocidad en i va a ser 0 porque justamente cuando el movimiento parte es de tipo, el componente es horizontal y cuando llega aquí en lo máximo, la velocidad en i no existe, digamos. Entonces va a ser 0 y aquí simplemente podemos encontrar lo que es el tiempo y el tiempo va a ser igual a, bueno, va a ser igual a 8,67 dividido entre 9,8 y eso nos va a dar igual a 0,88 segundos. Entonces, la altura máxima del chorro se alcanza luego de 0,88 segundos, ¿ya? Entonces ahora tenemos que aplicar este tiempo en la ecuación que nos permite obtener la altura, ¿ya? En este caso el componente i es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en i por el tiempo, ¿ya? Bueno, entonces va a ser la altura inicial en i que es 0, la velocidad inicial en i que va a ser igual a 8,67 y el tiempo que son 0,88 segundos. Entonces 8,67 por 0,88 nos va a dar 4,4 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que el chorro de agua a los 0,88 segundos, desde que se inició el chorro, llega a su altura máxima y esa altura máxima que va a alcanzar es de 4,4 metros, ¿ya? Eso en el Profe, fondo es lo que quiere decir, ¿sí? a esa ecuación no le faltó el -1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? No, porque esta es la primera ecuación que ocupamos, no es esta que está acá. ¿Usted multiplicó la velocidad inicial con el tiempo? Tienes toda la razón. Me falta el componente de un medio por la gravedad y por el tiempo al cuadrado. Sí, y eso también va a dar un medio por 9,8 y por 0,88 al cuadrado. ¿Ya? Sí, por todo eso en realidad. Ya. Que yo como estoy resumiendo los cálculos por tema de tiempo, pero sí, entonces, eso, claro, es 8,67 por 0,88, pero tenemos que restarle también el 4,9, el menos 4,9 por el, en este caso, 0,88 al cuadrado. Y al realizar todo eso, ahí sí se obtiene el... ¿Por qué le dio 4,4 en todo caso? Si No, debería dar no, menos. nos da eso. Ese es otro cálculo. Me faltó el componente que tú dices, ¿ya? Que es el menos 4,9 por 0,88, ¿ya? Entonces lo vamos a ordenar un poco. La ecuación es I igual a la posición inicial en I más la velocidad inicial en I por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces ahí sí, va a ser, reemplazar aquí va a ser 0 más el 8,67 por el 0,88 y eso menos un medio por el 9,8 y por el 0,88 al cuadrado. Y todo eso me va a dar el valor de 3,8 metros, ¿ya? Ahí sí. Ahí sí debiese dar el componente de, digamos, la altura máxima, ¿ya?
Tengo una duda, ¿el profe con lo de las cifras significativas puede llegar a bajar o no? Bueno, en realidad el profe es más estricto con eso, pero sí. Depende de cuántas cifras considere al comienzo, obviamente van a ir variando. Mm. Sí, pero en realidad yo igual no respetaba tanto el tema de las cifras significativas, ¿ya? Pero igual es un tema importante en cuanto a la evaluación, ¿ya? Entonces ahí se obtiene lo que es la altura máxima en el eje Y, la altura máxima en Y, perdón, que es el punto máximo de la parábola, el vértice de la parábola, pero luego también nos piden determinar la trayectoria que avanza horizontalmente. ¿Esto qué quiere decir? Claro, aquí se inicia el chorro, alcanza una cierta altura máxima, pero esa altura máxima también está asociada a la distancia que recorre en el eje X, ¿ya? Claro, tiene una cierta altura, pero esa altura está relacionada con una cierta distancia horizontal. Entonces ahí simplemente nos va a dar que es simplemente la posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces ya tenemos todos los datos porque tenemos lo que es el tiempo, tenemos la velocidad inicial, así que simplemente sería reemplazar, ya que por tema de tiempo no lo voy a hacer, pero es simplemente reemplazar ahí en la ecuación, ya. Pero ese es más o menos el análisis que se hace del movimiento horizontal, ¿ya? Bueno, Profe, lo otro que... velocidad inicial, ¿por qué, perdón? A ver, voy a volver a ponerlo. No sé si es una L o una J. ¿Dónde acá? ¿Sí? Por el tiempo, Ah, vale, gracias. ya. Bueno, por tema de tiempo tendríamos que dejarlo hasta aquí, pero el profesor me dijo que también podría hacer una sesión extra. No sé si mañana a la misma hora les parece. Puede ser, pero sería más Bueno, como de sí. consulta de ejercicios que tengamos. También podría ser, ¿sí? Sí, profe, ¿se puede hacer eso? También ustedes hacen referencia a ejercicios de la guía, ¿cierto? Sí. Tipo, traer ejercicios propuestos. También podría ser. Podrían, no sé, traerme como sus ejercicios, mandármelo al grupo, no sé, más o menos hasta las 3 de la tarde. Los ejercicios en los que tengan duda y de ahí a las 6 haríamos la sesión. ¿Cuánto rato de sesión podemos tener? Pues más o menos lo mismo que hemos tenido hasta ahora, porque es como una hora, un poco más. Ya, vale. Ya, pero eso es entonces. Y bueno, va a quedar grabada la sesión, así que después luego se las voy a hacer llegar, ¿ya? Así que eso sería entonces. Vale, profe, gracias. Ya, chao, chao. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes.